Bueno, esta es la pregunta 3 del certamen 1 de Matemática 1. Nos dicen que un canal tiene sus dos orillas paralelas. Desde el punto A y B, en la orilla izquierda se observa un punto P en la orilla derecha. Si la distancia entre el punto A y el punto B es de 60 metros y si alfa es el ángulo PAB y beta el ángulo PBA, nos piden expresar el ancho del canal en función de los ángulos alfa y beta, ¿ya? Entonces, esta sería la primera orilla, segunda orilla. Nos dice de los puntos A, este va a ser el punto A, y punto B. Se observa el punto P en la orilla derecha, sería este punto P, ¿ya? Entonces, si la distancia del punto A y el punto E, esto es de 60 metros. Y si alfa es el ángulo PAB, o sea, que hacer el triángulo aquí, ahí. Alfa el ángulo PAP, entonces este sería alfa, y beta el ángulo PBA, sería este de acá. Entonces, vamos a llamar la distancia entre las dos orillas del canal, la vamos a llamar X, ¿ya? Y este punto lo vamos a llamar R. Y el punto A, perdón, el segmento AR, lo vamos a llamar I, ¿ya? Entonces, sabemos que en definición de la tangente, que tangente de alfa va a ser el cateto opuesto sobre el adyacente y la tangente de beta, va a ser el cateto opuesto partido el cateto adyacente, que sería esto de acá. Como sabemos que esto mide 60 y esto mide I, esto va a medir 60 menos I, esto de acá, ¿ya? Entonces el cateto opuesto va a ser el X sobre el adyacente, que es 60 menos I. Entonces, de aquí podemos manipular un poco y nos queda que X va a ser igual a I veces la tangente de alfa. Lo mismo acá, 60 menos I, perdón, voy a poner X primero. X va a ser 60 menos I por la tangente de beta, ¿ya? Entonces, como X está igualado, ¿ya? Podemos igualar estas dos partes. Es que ahí tangente de alfa, 60 menos I, tangente de beta. ¿Ya? Entonces, I tangente de alfa va a ser 60, tangente de beta menos I tangente de beta. Entonces, sumamos I tangente de beta y nos va a quedar I tangente de alfa más tangente de beta igual a 60 tangente de beta. Por lo tanto, el I vale 60 tangente de beta sobre la tangente de alfa más la tangente de beta. Pero en la A nos dice expresar el ancho del canal, ¿ya? Y el ancho del canal es X, así que podemos tomar, por ejemplo, la primera, como ya sabemos ahí, va a quedar que X vale 60 tangente de beta tangente de alfa
sobre la tangente de alfa más la tangente de beta, ¿ya? Alfa igual pi sexto, beta igual pi cuartos. Entonces x va a ser 60 veces la tangente de pi cuartos, tangente de pi sextos, sobre la tangente de pi sextos más la tangente de pi cuartos. Entonces sabemos que la tangente de pi cuartos es 1 y la tangente de pi sexto es raíz de 3 partido en 3. Entonces aquí lo único que nos queda es reemplazar. Nos queda x 60 por 1, que es la tangente de pi cuarto, por raíz de 3 partido en 3, dividido en 1, perdón, raíz de 3 partido en 3 más 1. Aquí se nos simplifica, nos queda 20 raíz de 3 y abajo nos queda raíz de 3 más 3 sobre 3. Entonces esto nos queda para arriba, así que nos queda 60 raíz de 3 partido en raíz de 3 más 3. Y esto igual se puede simplificar. En 60 raíz de 3 nos queda raíz de 3, 1 más raíz de 3. Y se nos va la raíz de 3 y nos queda 60 sobre 1 más raíz de 3. Esa sería la distancia en metros del ancho del canal. Esa sería la pregunta 3. Bueno, esta es la parte práctica de la pregunta 3 del certamen. Como habíamos visto, era un canal que tenía 3 puntos, el A, B y el P. El alfa era el ángulo PAB, beta el ángulo PBA, y pusimos un punto R, que era la altura del triángulo, ¿ya? Entonces, como vimos, ocupamos la función tangente, ¿cierto? Tangente de alfa va a ser x sobre y la tangente de beta va a ser x sobre 60 menos y, porque la distancia del punto A, B es 60, la distancia RI, entonces el RB es 60 menos y. Entonces, expresé el ancho del canal en función de los ángulos alfa y beta. Lo que hacemos es ocupar la librería SymPy y NumPy. Ponemos como símbolo XY, el alfa y el beta. Y lo que hacemos aquí es encontrar el i, de la forma que sería i por la tangente alfa menos 60 menos i por la tangente beta igual a 0. Y despejamos i, que nos dio lo mismo que antes. 60 tangente beta sobre la tangente alfa más tangente beta. Y ocupando la otra fórmula que habíamos visto, la tangente de alfa aquí es x sobre y, por lo tanto x es y tangente de alfa, que es lo de ahí. Y aquí me falta escribir el inciso de la b, que era el valor exacto del ancho del canal si se conocen los ángulos. Este era alfa igual pi sextos y beta igual a pi cuarto, ¿ya? Entonces el resultado que es x, sustituimos el alfa como pi sextos y el beta como pi cuarto, ¿ya? Y nos da 21,96. Y antes en la parte del lápiz nos dio 60 partido en raíz de 3 más 1.
y que si lo calculamos, el mismo valor que tenemos arriba, ¿ya? Entonces esa sería la parte práctica de la pregunta 3.